Lugar a dudas, Susana Elizabeth, el hilo conductor de lo que el país necesita es un salto institucional cuántico. La fortaleza de nuestras instituciones se ha cuestionado tanto los últimos 15 años que amerita pues un replanteamiento total. En materia específicamente de cómo el ahorro se puede traducir en algo sostenible, porque no implica ahora esa política que le hemos escuchado al presidente Mulino o al ministro Chapman de austeridad, de cómo controlar gastos, cómo ser más disciplinados, puede ser muy temporal. La garantía de que sea sostenible en el tiempo y que la institucionalidad se acrecente, se radique en materia de cómo manejar un país, tiene que pasar por leyes, por estructura, por incluso cambios constitucionales que a lo mejor nos asustan o nos duelen. Específicamente en materia del control de gasto, de nada va a servir volcarnos ahora a controlar el mismo si no podemos hacerlo sostenible y sustentable. Por ello y por ende, las apuestas que se están haciendo es que los cambios sean de nuevo radicales y que sean sostenibles y sustentables. Tiene que haber un plumazo, tiene que haber un decreto, tiene que haber una ley para poder entonces modificar el tamaño del Estado. Y eso pasa por tecnificación, digitalización. Son cambios estructurales, Susana Elizabeth, no son coyunturales. Y siento que hay ahora mismo una perspectiva de que corta por aquí, recorta por allá. El ministro de Vivienda anunció un recorte de miles de personas, aplaudible, reconocible, pero ¿qué tan sustentable es eso? ¿Cómo garantizas eficiencias? ¿Cómo garantizas que el Estado, de nuevo, cumpla? Porque el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones. Así que yo creo que es un tema que todavía está dista demasiado todavía de lo que se va a traducir en la práctica. Tiene que haber otro tipo de compromiso. No sé, de pronto, aquí hay varios aspectos. Sí. Partiendo de un hecho, yo no demonizo los altos salarios. Usted es un profesional Sí. y de pronto le dicen, oiga, véngase a trabajar acá al Ministerio X. Sí. Y le dicen, ¿sabe qué? Te voy a pagar $2.000 al mes. Y usted dice, espérate, ¿Cómo hago? $2.000 no sustenta lo que yo puedo ganar en el sector privado. Por eso yo no demonizo. Hay personas que por su calidad y su capacidad, usted tiene que pagarle bien Sí. si usted quiere las mejores mentes en el sector público. Pero sabiendo que hay excepciones, y no solamente midiéndonos por el tamaño del Estado, por el número, sino por sí. lo que nos cuestan algunas cosas, yo siento que también necesitamos una ley general de salarios. Interesante. ¿Por qué razón? Porque hay gente que, respetando el trabajo, el oficio de conductor, respetándolo, ¿verdad? De pronto usted se encuentra un conductor con un salario de $3.000 y a una persona con toda una preparación universitaria y toda una carrera pública y está en $800. Entonces, y en la misma institución. No es que en una institución distinta, no, en la misma institución. Entonces usted queda, aquí algo no está bien. Sí. ¿Panamá necesita una ley general de salarios? Panamá necesita, entre otras cosas, una ley de salarios, pero creo que también tiene que ir de la mano de la medición sobre indicadores que se tienen en el sector privado, y no pretendo ahora equiparar, obviamente, pues la compensación ni la métrica, pero debemos aspirar a eso precisamente, porque, por ejemplo, en el sector privado hay un sistema de compensación variable, bonificaciones, pago por productividad. ¿Por qué no premiar al funcionario público que es extraordinario en su gestión, que atiende con una actitud servicial y entregada? ¿Por qué no encontrar la manera de compensar a esas personas de maneras diferentes? Con también compensación variable, con el derecho a sus prestaciones laborales, con el derecho a una bonificación en el tiempo. Yo siento que no Pero solo... no por ser familia ni amigo, disculpe que lo interrumpa allí. Claro. Que es lo que hemos visto hasta ahora. Que lamentablemente es lo que hemos visto hasta ahora, Enrique, y tienes toda la razón. Pero concentrarnos solo en salario es garantía de más de lo mismo, de que vamos a recibir lamentablemente el mismo servicio, quizás de calidad deplorable o que no cumple con nuestra expectativa, y por salarios de nuevo extraordinariamente altos. Yo siento que va mucho más allá de solo el salario. La compensación, el reconocimiento, la proyección y el reclutamiento, además de la sostenibilidad también, de que la carrera administrativa se respete, de cómo son contratados estos perfiles. ¿La carrera qué? Administrativa. ¿Verdad que tenemos carrera administrativa? A mí se me olvida. Existe. Usted disculpe el sarcasmo. La ley, que se respete, que se honre en todos los puestos, desde la diplomacia hasta la productividad. El país tiene que pasar por ese replanteamiento de la administración y tiene que descansar en digitalización, un Estado más pequeño. No necesitamos 300.000 personas, ni miles de personas tampoco en los sistemas municipales de administración de la comunidad. Tenemos de nuevo que despertar lo antes posible para poder entonces exigir cambios y que los mismos sean parte de la ley. Y ese proceso
no va a ser fácil. No, hombre. ¿No? Para es nada. un proceso complicado que todos debemos tener presente. Sí. Modelos del sector público, y no es que sea el perfecto, pero en Europa trabajar en el sector público es un privilegio. Y los mejores de los mejores son los que entran al sistema público en Europa. Seguro. Buenos salarios, y por eso todo el mundo quiere trabajar, pero también se necesita desempeño. Sí. En la Casa Blanca, en Washington, en los Estados Unidos, los mejores de los mejores son los que trabajan en la Casa Blanca, por ejemplo. Ah, ¿sí? Entonces, quizás esto también de una manera u otra verlo como una gran oportunidad, porque da mucho dolor ver a grandes profesionales que por haber entrado en una administración luego de 5 años tienen que salir. Sí. Tienes que agarrar nuevos y empezar a enseñarles absolutamente todo. Si la persona tiene las aptitudes y tiene las actitudes, ¿por qué razón tengo que...? Porque es que tengo que poner al que políticamente trabajó conmigo. Trabajó conmigo. Si queremos ser efectivos, Sí. tenemos que administrar bien también nuestro recurso, porque allí también se va presupuesto, Total. mi querido Carlos Araúz, en Total. ese aprender y reaprender cada 5 años. Total. Y las reglas tienen que estar claras desde el principio, que evolucionen en el tiempo, que se ajusten a las necesidades de lo que el país profundamente necesita. Por más que queramos, por más que deseemos, aspiremos, digamos, a asociaciones público-privadas o asociaciones de interés público, ambas que han funcionado en otras latitudes, por más que lo deseemos, si tenemos una Contraloría que está sujeta de nuevo al mandato de otros partidos de intereses privados, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? El marco de la Contraloría da sustentabilidad, sostiene el aparato de administración pública. Yo espero de nuevo que leyes sean modificadas, porque se modificó la ley de Contraloría de la Administración de la Cosa Pública en la última administración y eso tiene que ser revisado y rehecho. Fíjese que le hago mención nuevamente al tema salarial, porque hay quienes confunden ser funcionario público o servidor público con aceptar un voto de pobreza. De pobreza. Y eso no es así. Yo creo que la calidad, el profesionalismo, su currículum tiene un peso. Sí. Y eso de exigirle sacrificios a otros como que no. Sí. Yo creo que ahí tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad. Pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Ahora, ¿cómo asegurarnos de que no se vuelvan a repetir esas malas prácticas? Sí. Hombre, en la asamblea, que sabemos que muchas de las planillas eran utilizadas para clientelismo. No nos llamemos engaño. Eso de que promotor cultural y deportivo, ¿no? Además es serio. Usted sabe que ese era un promotor político del diputado. Sí. Ahí metían a los amigos, a los cuadros políticos, etcétera, etcétera. Bien por la presidenta que dice, yo no voy a firmar la 172. Bien por ella. Pero hay que dar el otro paso. Eso podría ser, no sé, en el reglamento interno establecer que cada diputado tiene derecho, qué sé yo, a hasta cinco o una cantidad X en la partida para que ellos decidan, no, bueno, no son 5 de buenos salarios, sino 20 con salario de hambre, pero es la decisión del diputado. Yo no sé, buscar alguna fórmula para que no haya esa reingeniería de que se va la presidenta y el siguiente presidente dice, no, yo sí voy a firmar la 172. O sea, que no quede a la buena de Dios, sino que quede algo establecido. ¿Podría ser a través del reglamento interno? Sí, yo entiendo que pudiese ser a través del reglamento interno. Yo invitaría a un cambio un poco más profundo, un poco más sustancial. Y lamentablemente tienen que pasar por cambios a lo mejor hasta de índole constitucional. Reitero, yo creo que el país anhela y necesita tranquilidad en el crecimiento. Panamá no va a crecer este año a su nivel de potencial económico, distaremos mucho de eso. Con suerte andaremos por 3%. Y lo peor, 2025 y 2026, según las cifras revisadas de crecimiento, también distan del potencial de casi 5,5-6% que tiene que tener nuestra economía para poder generar bienestar. Si seguimos viendo al Estado, al gobierno de turno como una agencia de contratación laboral, lamentablemente no vamos a llegar ni siquiera al potencial, no vamos a traer la inversión extranjera directa que se necesita, ni mucho menos vamos a poder jugar en ese torneo de naciones, porque es que todos los días competimos. Ayer se dio una situación inédita en Estados Unidos de América, Susana Elizabeth lo mencionaba. Joe Biden, el presidente incumbente, el actual presidente de esa nación, retira su decisión de seguir adelante. Y eso tiene repercusiones a nivel internacional para Panamá. De nuevo, hablando de la eficiencia, de la competitividad, en caso tal del que el señor Trump llegase a la presidencia, la figura
de la cosa pública panameña cambia, porque lamentablemente el señor Trump tiene una visión mucho más doméstica, mucho más proteccionista. Nosotros tenemos que renegociar supuestamente un tratado de libre comercio con esta nación. Que está cerrado Que ahí. cerrar puertas lo más seguro. ¿Cómo nos preparamos para este tipo de instancias? Y yo siento de nuevo preocuparnos por temas muy coyunturales que hoy estamos viendo en salario o eficiencia. A lo mejor lo vemos muy de hoy, pero es que la potencia del país se traslada, se mueve fuera de nuestras fronteras cuando tenemos que tomar situaciones o decisiones no coyunturales, sino estructurales. Panamá necesita volcarse a la competitividad, necesita esos salarios allá arriba que estimulen a los mejores, incluso a regresar. Tenemos hasta potenciales fugas de cerebros, en Panamá no veíamos eso. Jóvenes que están optando por no regresar a Panamá a trabajar, a ejercer ese derecho ciudadano de crear sus familias aquí. Yo siento que la coyuntura particular que estamos viviendo tiene ribetes de nuevo, de internacionalización, de productividad y de competitividad. No podemos seguir siendo el país ese que se nos estancó. Se nos estancó en crecimiento económico, tenemos que replantearlo, rehacerlo, y las medidas que se están proyectando tienen que pasar por cambios muy, muy duros, como bien decía Susana Elizabeth Castillo. Ahí está de Reyes. Sí, por favor, la ayuda a memoria siempre, don Achutupu. Gracias, don Carlos. Gracias. Contento de estar aquí, Hugo Enrique. Sí, hoy se lleva una palabra nueva del acervo cultural panameño, ya no chiricano. Tallero. Sí, talla. Écheme una talla. Uno dice, hey, échame una talla ahí, porque hay gente que es buena echando una talla. Mi papá es el bravo y ese de hombre, de verdad, ese es uno de los mejores, se lo digo. Usted tiene que ir un día para que escuche lo que es una buena. Usted, hermano, va a llorar talla. de la risa. Se llama talla. Se va a ahogar. Tallero. Tallero. Tallero dícese del que dice la talla. Exacto. Exacto, sí. Ok. Qué rico se siente ser panameño, ¿verdad? Ay, hombre. Usted Y no se mucho pierda. más rico se siente ser chiricano. Sí,